Buenas, soy Jorge Leiva y hoy Derecho Administrativo Latinoamericano, conducta o acto administrativo, segunda parte. Costa Rica. Desde ya quiero aclarar que voy a hablar de mi país y por eso quiero precisar que renuncio a cualquier pretensión de falsa objetividad. En Costa Rica, en el año 2006, se emitió el Código Procesal Contencioso Administrativo. El Código costarricense sigue un esquema de conducta administrativa. Sin embargo, aquí entiendo indispensable hacer la siguiente aclaración. Costa Rica va a tener este esquema y yo lo voy a exponer en este momento únicamente por cuestiones alfabéticas. El estado en el que yo vivo, en mi país, no fue el primero en cambiar su sistema de actocentrismo a un abordaje de conducta administrativa. Este enorme mérito lo tiene Nicaragua cuando en el año 2000 hace una modificación de su legislación, pero más adelante vamos a abordar sobre el tema. Lo que sí quiero precisar en relación con el sistema costarricense y particularmente con el Código Procesal Contencioso Administrativo es que de lejos es lo que podríamos, lo que podríamos decir es el más denso, es decir, el que tiene una mayor cantidad de normativa que permite abordar o entender en qué consiste el cambio de paradigma. Tanto es así que muchos extranjeros que han accedido a nuestra normativa y que han participado en eventos en donde ésta se analiza han cuestionado y han acusado esta norma de reglamentista. En este sistema encontramos fuertes regulaciones en materia de conducta administrativa en los artículos 35, 36, 40, 118, 122, 128. Veamos un par de ejemplos. Artículo 36. La pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente. C. Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. D. Las actuaciones materiales de la administración pública. E. Las conductas omisivas de la administración pública. F. Cualquier otra conducta sujeta al derecho administrativo. Artículo 122. Cuando la sentencia declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos. A. Declarar la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o actuaciones conexos. B. Anular total o parcialmente la conducta administrativa. G. Condenar a la administración a realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico. Y declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico y hacer cesar la actuación material constitutiva de vía de hecho sin perjuicio de la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el inciso D de este artículo. J. Ordenar a la administración pública que se abstenga de adoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que pueda lesionar el interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales de la persona. L. Hacer cesar la ejecución en curso y los efectos remanentes de la conducta administrativa ilegítima. Aclaro que puse el ejemplo de estos sistemas porque son los distintos. Los esquemas actocentristas tienen características muy similares, no solo entre sí, sino con la regulación anterior española y si se quiere con la francesa, con la versión clásica del sistema francés. Lo que vamos a hacer es exponer los esquemas diferentes. Regularmente, los modelos actocentristas tienen normas en materia de pretensiones y de sentencia que permiten, palabras más, palabras menos, la nulidad de actos administrativos en todas sus manifestaciones, el restablecimiento de la relación jurídica o de las situaciones jurídicas, eso variará de norma a norma, y temas en materia civil de Hacienda y concretamente de pretensiones de daños y perjuicios. Es importante en este punto precisar lo siguiente. Los países que tienen un esquema de conducta administrativa tienen un enorme pero y lo vamos a analizar más adelante. Sus esquemas procesales han dado una modificación a la forma de ver la fiscalización de la actividad de las administraciones públicas. Es decir, ya no se centran en el acto. Entienden que las administraciones públicas
hacen cosas, no dicen cosas, construyen, guardan silencio. Sin embargo, su legislación sustantiva, sus leyes de procedimiento administrativo, que es donde regularmente está el derecho sustantivo en los diferentes sistemas, no ha dado ese cambio. Y tenemos un desfase, perdón, en todos estos sistemas, y esto genera un problema práctico terrible a la hora de litigar en materia de conducta administrativa y de acto administrativo. Cuba. De lejos el sistema más complicado de analizar, no porque sea muy intrincado en sus instituciones, sino porque no hay información disponible. Es muy poco lo que uno puede acceder del sistema cubano y, como se imaginarán todos y todas, la información que tenemos es exclusivamente la información oficial en lo que hace al funcionamiento de las administraciones públicas y a la manera en que se desarrolla la actividad de la administración de justicia. ¿Y qué tenemos en este país? De 1974, la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. El sistema cubano es actocentrista y vamos a ubicar a Cuba dentro de la subcategoría de estados actocentristas que tienen como principal manifestación de su sistema el no tener una norma procesal especializada. Y aquí quiero hacer además una precisión muy importante. Vamos a ubicar a Ecuador, que es el estado que sigue en nuestro análisis, dentro de esta misma categoría. Sin embargo, las características del sistema ecuatoriano son radicalmente diferentes a las del cubano. ¿Y qué tenemos en Cuba? El típico modelo procesal de administración de justicia y su relación con el Estado que nos encontrábamos a mediados y finales del siglo XX en los estados del bloque socialista. ¿Qué les podría decir en esta materia? Bueno, si van a ingresar en la lectura de la normativa cubana, les diría que arranquen por ahí del artículo 654. Mi criterio personal es que en la administración de justicia, en materia de administración pública cubana, hay todavía bastantes espacios de mejora. Yo echo de menos, por ejemplo, una regulación especializada en materia de justicia cautelar. Regularmente, un problema práctico que se presentan los sistemas en donde hay un código general es que la justicia cautelar, si no tiene regulaciones específicas, que es lo que nos pasa en el sistema cubano en materia contencioso administrativa, es difícil articular estas disposiciones muy genéricas que están dirigidas a la materia laboral, comercial, civil y de familia, que se puedan aplicar con eficacia en materia de administración justicia en contra de las administraciones públicas. Ecuador. De este país tenemos del 2015 el Código Orgánico General de Procesos. Tiene las características buenas que presenta una norma de esta categoría o de esta naturaleza, que es permitir al justiciable acceder a un único cuerpo normativo, a una única norma procesal y poder moverse en las diferentes jurisdicciones especializadas. ¿Qué le podría recomendar a las personas que van a ingresar en la normativa ecuatoriana? Pues que inicien su lectura a partir del artículo 299. Hay cosas anteriores, normas generales que aplican a todas las materias y por consiguiente rigen también en materia contencioso administrativa, pero será de aquí en adelante en donde nos vamos a encontrar el análisis que a nosotros nos interesa en materia de control de las administraciones públicas. El artículo 313 nos mete de cabeza en un sistema actocentrista, y si quedara algún margen de dudas en cuanto a la filosofía que inspira esta norma, recomiendo que lean el artículo 326. Ahí nos vamos a encontrar una regulación del esquema clásico francés de la división de acciones jurisdiccionales en materia justamente contencioso administrativa actocentrista. Quiero destacar aquí que veo poca regulación especializada en temas de ejecución de sentencia, de justicia cautelar y de control de discrecionalidad. Me hubiera gustado ver un poquito más. Me parece además que tiene como punto de vista positivo un abordaje interesante en materia de conceptos jurídicos indeterminados incorporados en la norma. Me parece que esta forma de regular las disposiciones procesales permitirá que una muy buena judicatura y una muy buena academia den pasos importantes en materia de administración de justicia ecuatoriana. El Salvador.
Esta es una de las normas que más disfruté leer. De hecho, les comento que su parte introductoria la leí varias veces. De 2018 tenemos la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si tuviera que señalar cuáles son las 4 normas finalistas para el galardón de mi artículo favorito, les adelanto que 3 de esas 4 normas están en esta ley. Esta norma es un clarísimo ejemplo de lo que puede entenderse como un avance hacia la simplificación de la administración de justicia y no por eso hacerlo menos técnica. Veamos lo que dice el artículo 3 de esta norma. Artículo 3. En la jurisdicción contencioso-administrativa podrán deducirse pretensiones relativas a las actuaciones y omisiones administrativas siguientes. A. Actos administrativos. C. Inactividad de la administración pública. D. Actividad material de la administración pública constitutiva de vía de hecho. Y E. Actuaciones y omisiones de naturaleza administrativa de los concesionarios. Los y las invito a que vean el artículo 4, el 6, el 7 y el 8. Son normas interesantísimas. El 4 nos va a definir cuáles son los actos administrativos impugnables. Aquí se quedó algún resquicio, una tajadita de actocentrismo, pues este artículo 4 cuando nos define los actos administrativos impugnables nos plantea la posibilidad de impugnar actos presuntos y recordarán lo que la doctrina nos dice de los actos presuntos que son una especie de inactividad formal. Quiero llamar la atención que esto, no sé si será un error, me parece que no, está muy bien pensado. Cuando vimos al inicio del video todo aquel tema de las formas de manifestación de la conducta administrativa, hablamos de que habían sistemas que veían no 4, perdón, sino 3 formas de manifestación de conducta administrativa y veían a la omisión como una forma genérica de inactividad. Bueno, este es un claro ejemplo de un sistema de esa naturaleza. Si ustedes revisan el artículo 6 de esta norma, van a ver un abordaje muy rico de la inactividad administrativa, de la omisión entendida exclusivamente como inactividad material. Recomiendo además, porque a mí me gustó muchísimo verlo, la definición o el abordaje que se hace de la conducta administrativa vía de hecho, de ese tipo especial de actuación material contraria al bloque de legalidad o al sistema normativo. Y finalmente, en el artículo 8, un planteamiento muy particular, muy atípico, pero me gustó también que tiene que ver con los concesionarios en materia de derecho administrativo. Ya me emocioné mucho con esta norma. Les dije que no íbamos a leer más, pero es que aquí hay mucha injundia, mucha carnita que podemos ver. Leamos el 58 un momentito. Artículo 58. Si la sentencia estima las pretensiones planteadas, declarará, en su caso, a. La ilegalidad total o parcial del acto que se impugne y, en consecuencia, su anulación. C. La ilegalidad de la actuación material constitutiva de vía de hecho, la orden de cese de dicha actuación y, en su caso, lo previsto en la letra anterior. D. La condena al órgano de la administración pública al cumplimiento de sus obligaciones en los términos precisos establecidos en el acto administrativo o disposición de carácter general cuando se determine que ha incurrido en inactividad. En mi opinión, como lo dije al inicio, es de mis textos favoritos. ¿Dónde está la tarea pendiente en El Salvador? Pues trabajar en el derecho sustantivo que, como lo señalé cuando hablamos de Costa Rica, todavía no se ha ajustado. Al igual que sucede con mi país, ahora tenemos una tarea pendiente enorme en materia de procedimiento administrativo y derecho administrativo de fondo. Guatemala, de 1996, Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué les puedo señalar de esta ley? Es una normativa emitida después de las modificaciones hechas en Francia, pero antes del salto que se dio en España en el 98. Esta normativa es sencilla, es simple, maneja conceptos muy tradicionales clásicos del derecho procesal contencioso administrativo de mediados del siglo XX. Hay espacio para mejora. Creo que esto es una tarea sencilla, conociendo la calidad de la enseñanza del derecho que tenemos en Guatemala y del nivel de las universidades guatemaltecas. Honduras.
De 1987 tenemos la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es una ley dentro del esquema actocentrista que podríamos decir ya está peinando canitas. Es de las leyes viejitas, no llega al extremo que vamos a ver al final de esta exposición, como se da en los sistemas paraguayos o en el sistema panameño, que hablamos de leyes contenciosas de la primera mitad del siglo XX. Es una ley relativamente reciente, de finales del siglo XX, que al igual que la de Guatemala presenta un desarrollo muy tradicional, es bastante conservadora, si lo queremos decir de alguna manera, en cuanto a lo que hace al control de la actividad de las administraciones públicas. Quienes nos hemos relacionado con el sistema hondureño sabemos que existen interesantes avances en materia de derecho administrativo. Por eso estoy seguro que no será difícil que los y las abogados hondureños pronto, en un corto plazo, hagan avances en esta materia. México. La palabra de inicio es sorprendente. Con una academia tan formal como exigente, era imposible ingresar en el sistema de la normativa mexicana sin llevar prejuicios positivos. Y les comento que no me decepcioné. México es uno de los 3 estados con un sistema federal. Como lo expliqué al principio cuando hablamos de Brasil, México, Argentina y Brasil tienen la particularidad de que tienen legislación nacional y también tienen legislación estatal en materia contencioso administrativo. En México, ¿qué me encuentro? Del 2005, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y en lo que hace a la legislación estatal, aquí es algo que se me acaban las palabras. Es un proceso que les voy a narrar que es difícil de encontrar inclusive en los estados con un sistema unificado. Uno de los enormes problemas que me comentan los amigos y las amigas que conozco de Argentina, de Brasil y de México es la dificultad que se presenta de trabajar en un país con una pluralidad de normativa procesal que es de difícil manejo para cualquier profesional en derecho. Este es, si se quiere, tal vez uno de los peros más grandes para el funcionamiento práctico del trabajo de las y los abogados. Sin embargo, ¿qué nos encontramos en México? 32 sistemas normativos. De esos 32 sistemas, 22 tienen modificaciones en materia contencioso administrativa realizada en los últimos 10 años que presentan una particular armonización. Son muy parecidos y llama muchísimo la atención ver cómo de estos 22 la enorme mayoría de las modificaciones acontecieron en el año 2017, 2018, pero por mucho nos centramos en el 2017. Desconozco evidentemente los procesos políticos que permitieron esta particular forma de abordar el fenómeno contencioso administrativo en México, pero sin lugar a dudas habla muy bien de las universidades y de la Academia Mexicana. Como lo dije hace un momento, la normativa estatal tiene una gran semejanza entre sí. Sin embargo, obviamente hay particularidades territoriales que supongo yo son las que influyen que hayan desarrollos distintos, particularmente en materia de control de discrecionalidad. ¿Qué puedo decir de este sistema? Es por mucho el que veo que se amarra más entusiasta, más feliz al árbol del actocentrismo. Es un esquema procesal, un abordaje al acto administrativo de la forma de ver el actocentrismo del derecho clásico francés más fuerte, más tradicional y más conservador. Me pica la lengua por hablar del esquema constitucional o de la regulación en la constitución política y en el derecho de la constitución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tiene México. Junto con el de Uruguay, me parece un esquema sorprendente del cual me encantaría hablarles por lo menos 2 horas. Sin embargo, este no es el objeto de la exposición que tenemos en esta charla, así que los y las invito a que busquen en Google cómo se regula este tema en México y en Uruguay. Y si no, pues espero tratar el tema en otro momento. De seguro lo voy a hacer. Nicaragua. Enorme mérito. Este es el país que incorporó de primero las nuevas ideas de la conducta administrativa. Con el nuevo milenio, en el año 2000, este sistema
emitió la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Este sistema tiene un interesantísimo texto en su versión original, y es que debo hacer esta aclaración porque el Tribunal Constitucional se ha encargado de hacer una serie de declaraciones que han modificado el texto, como toca cuando hemos visto sistemas diferentes al actocentrista que manejan más o menos una legislación similar. En este caso vamos a repasar lo que dicen los artículos 50 y 94 de esta normativa nicaragüense. Artículo 50. Del escrito de demanda y sus requisitos. 8. Solicitud, según sea el caso, de la suspensión del acto o de sus efectos, disposiciones, omisiones y vías de hecho objeto de la demanda. Artículo 94. Sentencia estimatoria. En los casos en que los miembros de la sala del tribunal declararen con lugar a la demanda, su sentencia deberá contener lo siguiente. 1. Declaratoria de ser contrario a derecho el acto, disposición, omisión o vía de hecho impugnados y de su nulidad total o parcial. Al igual que en la normativa salvadoreña, me encantó la construcción que se hace en torno al silencio administrativo y a las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. Solo que aquí he de destacar que hay un mérito adicional, y es que esta normativa es casi 20 años anterior a la salvadoreña. Entre las cosas que me llamaron la atención y que tal vez podría decir que no me agradaron mucho, está el tema de la justicia cautelar. En este sistema es posible la adopción de medidas cautelares de oficio, y esto es peligrosísimo porque permite, a mi criterio, una iniciativa del juez o de la jueza contencioso administrativa que podría afectar tanto el equilibrio procesal como la relación entre poderes en un sistema republicano. A continuación, vamos a dar un recorrido por lo que podríamos considerar el casco antiguo del vecindario, es decir, vamos a repasar las leyes de un conjunto de países que tienen como característica común que fueron emitidas en la primera mitad del siglo XX. Me refiero a Paraguay, estoy hablando de Panamá y de República Dominicana. Curiosamente, en este sector de la lista alfabética que estamos utilizando en este momento, debemos destacar que Perú, paradójicamente, es el estado que tiene la ley más reciente de toda América Latina. Panamá, país con el que siento una enorme afinidad. Aquí tenemos de 1943 la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Hay por ahí una modificación y un temita importante en 1946, pero por la naturaleza de la exposición no voy a ingresar en este tema en este momento. Hay por ahí alguna reforma al sistema panameño en el año 2000 con la emisión de la Ley 38, Ley Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración. Sin embargo, quiero decir que esta variación al sistema panameño, que introduce una serie de modificaciones al tema del procedimiento administrativo, pues sí, digamos que tiene cosas muy interesantes. Sin embargo, no varía el sistema actocentrista del sistema panameño, aunque tiene cosas muy, les diría que con mucha injundia. Tiene unas regulaciones novedosas en materia recursiva en procedimiento administrativo. No me voy a meter ahí. Sin embargo, sí deseo destacar un delicioso también glosario que me encuentro en esta normativa, que, como les digo, no cambia la naturaleza de la legislación panameña que estamos analizando en este momento. Mucho se ha avanzado en el sistema panameño del año 2000 para acá con las modificaciones que se han ido incorporando. Creo que todavía hay espacio para mejora en esta materia, y estoy seguro que con un colegio de abogados tan activo como el panameño, esta será una tarea sencilla. Paraguay. Y ahora nos vamos a repasar el sistema normativo que tiene más años de estar en vigencia. Y aquí quiero aclarar que esto no necesariamente es malo si el sistema normativo en su integralidad tiene válvulas de escape adecuadas que permitan su actualización a través de la jurisprudencia. De 1935 tenemos la ley 1462, ley que establece el procedimiento para lo contencioso administrativo. Al igual que pasa con Panamá, y lo señalé hace un momento, hubo una modificación, en este caso por ahí de 2012, según pude ver. Sin embargo, no es algo que modifique radicalmente el texto. Esta es una ley bastante sencilla, son, si la memoria no me falla, cerca de 11 artículos, con una versión del contencioso administrativo revisor
clásico, es decir, con un esquema de abordaje de esta materia muy tradicional. Y aquí ya hice la primera precisión que nos da una idea de qué es de lo que estoy hablando. Esta normativa no habla de acción contencioso administrativa, sino que ve el proceso contencioso administrativo como una manera de revisar, de ahí la utilización del concepto de recurso. Y además, entre otras cosas, quiero señalar que aquí uno de los temas que más me sorprendió es el artículo 4, espero no equivocarme en la referencia, que creo que está bien. El artículo 4 regula el tema de la caducidad de la acción y establece un término o un plazo de 5 días para que se pueda plantear el recurso contencioso administrativo. Es un texto de fácil lectura, de hecho se me parece mucho a la legislación guatemalteca, sin embargo aquí creo importante hacer la siguiente precisión y es que tenemos que guardar las distancias, no solo por un aspecto geográfico, sino por un aspecto temporal. Hay si se quiere, un intervalo de tiempo, valga la redundancia, entre estas dos normativas. Su simplicidad evidentemente facilita a las personas que no son especialistas en la materia contencioso o administrativa su comprensión. Sin embargo, creo que hay un espacio de mejora y estoy seguro que una sociedad con una institucionalidad tan robusta como la paraguaya pueda acometer esta tarea sin mayor dificultad. Perú, sin lugar a dudas, uno de mis sistemas favoritos. Y es que aquí, lo vamos a ver, estamos ante la normativa más reciente de todo el sistema latinoamericano. De 2019 tenemos el texto único ordenado de la ley 27.584 que regula el proceso contencioso administrativo, decreto supremo número 11-2019-IUS. Esta normativa adopta un esquema de conducta administrativa y es que aquí estamos frente a un automóvil último modelo y este en particular viene full extras, tiene todo lo bueno que puede presentar una norma que se ha decantado por esta forma de abordar el derecho administrativo. En esta dirección veamos lo que dicen los artículos 5 y 40 de esta normativa. Artículo 5. Pretensiones. En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente. 1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos. 3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. 4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de ley o en virtud de acto administrativo firme. Artículo 40. Sentencias estimatorias. La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente. 1. La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado de acuerdo a lo demandado. 3. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia. 4. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada. Un tema del que hablaré en otro momento, pero que no me lo quiero dejar en el tintero, es el relativo al abordaje que se hace de las actuaciones materiales en el artículo 40. Me da una sensación de actocentrismo cuando se presenta a las actuaciones materiales como forma de ejecución de actos administrativos, lo cual en términos generales no está equivocado. El problema es que hacer una definición de este tipo genera una especie de camisa de fuerza cuando pensamos en la teoría de los servicios públicos en donde estamos regularmente frente a actuaciones materiales que no necesariamente son ejecución de actos administrativos. Y aquí aclaro, no espero que se sobredimensione esta observación que es un simple comentario. Si tuviera que hacer alguna especie de reparo a esta normativa, que reitero, me gusta mucho su estructuración, sería en torno a la falta o poca o escasa regulación del tema del control de la discrecionalidad administrativa. República Dominicana. Aquí tenemos otra de las normas que ya peinan sus canas en la región. De 1947 tenemos la ley 1494, ley que instituye la jurisdicción contencioso administrativa. Aunque esta normativa es antigua, tenemos del año 2007 una modificación que no
fue dirigida a variar el texto, sino a complementarlo. Me refiero a la Ley 13 del 2007 que crea el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Y es que esta normativa, si bien tiene un enorme componente orgánico, es aquí, por ejemplo, en donde se regula todo el esquema de justicia cautelar. Esta normativa evidentemente es de corte actocentrista y estoy seguro que hay formas de mejorar o ajustar este sistema, sea dentro de esta forma de abordar el derecho o dentro del esquema de conducta administrativa que hemos estado analizando. Y es que siendo República Dominicana el país que se ha vuelto el estado de moda con la emisión de su ley de procedimiento administrativo, esta ley que conocemos como la ley 107 del 2013 y que se ha difundido por toda América Latina, estoy seguro que este proceso de adecuación en la justicia contenciosa administrativa no será una tarea particularmente difícil para el sistema dominicano. Uruguay. Aquí tenemos una legislación madura. De 1987 tenemos la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como lo señalé con México, aquí hay temas de organización y de autonomía del tribunal en el texto constitucional que para las personas que nos gusta la materia del derecho administrativo o del derecho procesal, contencioso administrativo, vale la pena ver, se los recomiendo. Pueden hacer una búsqueda muy rápida en el texto constitucional uruguayo y se van a sorprender de las cosas que se van a encontrar. Volviendo a la materia que nos interesa, debo precisar que esta regulación sí tiene algunos preceptos muy interesantes en materia de discrecionalidad y además he de precisar que es una estructuración clásica dentro del modelo actocentrista. Venezuela. Lo primero que voy a precisar en este momento es que este es un análisis normativo. No vamos a ingresar en la discusión del sistema político venezolano, de su modelo democrático o de la independencia judicial. Evidentemente conozco pronunciamientos de órganos supranacionales de protección de derechos humanos que podríamos comentar en otro momento. Inclusive aquí en el sistema interamericano tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Apitz Barbera y otros que se conoce como Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y otros contra Venezuela, si la memoria no me falla, es sentencia de excepciones preliminares y fondo del 5 de agosto del año 2008. Vamos a revisar qué dice el texto venezolano y cuál modelo sigue. Veamos qué dice su norma y cuál es la regulación venezolana en esta materia. De 2010 tenemos la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Tengo que sentar en este punto que es una ley que regula competencias y en una estructura muy compleja de revisar. Sin embargo, también tengo que señalar que tiene un artículo 8 dedicado al control universal de la actividad administrativa y en este punto me inunda la emoción. Y es que aquí fue amor a primera vista. Este artículo 8 es la norma que más me llamó la atención de todos los textos que pude leer. Y es por eso que aquí otorgo el tercer premio, el galardón a la norma que más me gusta de todo el sistema latinoamericano o de todos los sistemas latinoamericanos. Y me refiero al artículo 8 del control universal que vamos a leer en este momento. Artículo 8. Universalidad del control. Será objeto de control de la jurisdicción contencioso-administrativa la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos enumerados en el artículo anterior, lo cual incluye actos de efectos generales y particulares, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y, en general, cualquier situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados. La norma que acabamos de ver se complementa de manera exquisita con el artículo 9, pero no vamos a seguir revisando la normativa venezolana. Creo que con el texto que vimos ya ustedes comprenderán la filosofía tan integral que inspira el texto que estamos leyendo. Y nada más dejar aquí sentado que sí, que el sistema en blanco y negro que vemos en la norma tiene grandes virtudes, pero también tenemos que señalar que los problemas de Venezuela
y de su sistema jurídico, de su administración pública, no están en esta norma, sino que están en otra parte, pero eso quedará para otro tipo de programas o para otro tipo de análisis. Y ahora toca devolvernos a estudiar los dos países que debieron haber iniciado la exposición en este video. Sin embargo, como lo veremos a continuación, era importante que quedara claro cuáles eran y qué teníamos que entender cuando hablábamos de sistemas de conducta administrativa o cuando hablábamos de países que se habían decantado por perfeccionarse en torno al acto administrativo. De hecho, como lo habrán notado, he estado poniendo a mi izquierda las banderas de los países que tienen un sistema actocentrista y a mi derecha las banderas de los países que siguen el modelo de conducta administrativa. Pero ahora toca repasar qué nos encontramos con estos dos países. Argentina. Para poder clasificar el sistema argentino a la luz de la categorización que estamos haciendo, tenemos que hacer este análisis despacito, suave, suavecito. Y es que Argentina es, como lo dijimos hace algunos minutos, un sistema federal, parecido al de Brasil y similar al de México, evidentemente con características propias de su sistema constitucional. Y aquí tenemos 23 unidades infranacionales. Me encanta este número 23. Y una característica muy particular del sistema argentino es que no se denominan estados, reciben el nombre de provincias, es decir, Argentina cuenta con 23 provincias con la capacidad de emitir normativa legal. Sin embargo, quiero aquí llamar la atención a las personas que están viendo este video que, si bien es cierto, en otros países de América Latina también se utiliza la referencia o el concepto de provincia para unidades territoriales infranacionales, la connotación en los demás países unitarios y en Argentina es muy distinta. En el caso de Argentina nos vamos a encontrar una discusión del tamaño de la bombonera. Y es que si ustedes sacan tiempo y revisan la legislación aquí, les recomendaría que puedan leer el tratado del profesor Gordillo. Se analiza este tema que estamos comentando. Y es que mucho se debate si al no tener Argentina una legislación nacional contencioso administrativa, debe aplicar el Código Procesal Civil o resulta de aplicación supletoria la normativa de la provincia de Buenos Aires. Y aquí yo me decanto por la posición que asume el profesor Gordillo. No conozco evidentemente de primera mano el sistema argentino, pero el análisis que él hace, por eso lo recomiendo, me suena muy claro en el sentido de que no existe la posibilidad de tener una aplicación supletoria en el nivel nacional de lo que se establece o de lo que se regula en una de sus unidades infranacionales o territoriales en este caso. Es por eso que es tan difícil la clasificación del sistema argentino, porque cuando estuvimos analizando los otros sistemas actocentristas, precisamos que íbamos a hacer dos clasificaciones. Los países que se han perfeccionado a la luz de un sistema procesal y sustantivo especializado y aquellos que no tienen un sistema procesal especializado. En el caso de Argentina, tenemos que a nivel nacional no existe una legislación especializada en materia contencioso administrativa. Sin embargo, cuando nos vamos a las provincias, vamos a encontrar que todas cuentan con una densa regulación contencioso administrativa que vamos a pasar a analizar en este momento. En cuanto a la normativa provincial, quiero hacer las siguientes observaciones. En primer término, a diferencia de lo que me encontré con México, esta legislación presenta importantes diferencias entre ellas, tanto en cuanto a la regulación de institutos como al tiempo en que han ido siendo emitidas en cada una de las provincias. No lo iba a decir, pero es que no me quiero quedar con esto entre pecho y espalda. Y es que me encontré algo cuando las estaba leyendo que definitivamente me quitó el sueño por lo menos un par de noches. Y es que aquí es
el único sistema en donde me he encontrado positivizado el concepto de discrecionalidad técnica. Pues para aquellos que me conocen o que han visto alguna de mis otras exposiciones, saben que aquí tengo una particular sensibilidad. En palabras de Tomás Ramón Fernández, analiza o se refiere a este instituto como aquel viejo fantasma. Y yo le agregaría aquel viejo fantasma que se niega a morir. No voy a ingresar en este momento ningún otro tema de esta exposición tangencial como este me invita tanto a analizar. Solo recuerdo las palabras de don Juan Tenorio al final de la obra de teatro, cuando él dice, los fantasmas que vos matáis gozan de muy buena salud, pues igual pasa aquí. Este tema de la discrecionalidad técnica en términos generales ha sido enormemente tratado por la doctrina, pero su análisis va a quedar para otro momento. Para aquellos de ustedes que quieran seguir con este tema de la discrecionalidad técnica y su regulación en esta normativa, les recomendaría ver los códigos contenciosos administrativos del 2004 de la provincia de Jujuy y del 2001 de la provincia del Chaco. ¿Y qué me gustó? Aquí quiero hacer referencia a dos normas. Vamos a dejar la de Buenos Aires para más adelante. Por ahora quiero hacer referencia al Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de 2001 de la provincia de Santa Cruz. El artículo 40 me gusta. Regula todo el tema de la discrecionalidad administrativa sin sustitución. Y es que esta técnica en la mayoría de los sistemas, si no está bien regulado, presenta enormes dificultades prácticas de manejar el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa. Y dentro del sistema de legislación provincial argentino, he de decir que el que más me gusta o la norma que más me gusta es el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de Buenos Aires de 1997. Y es que aquí tengo que señalar que por el año de emisión es un año antes de que se dé la modificación en España, que es la que recibe el título o el mérito de haber disparado la discusión en América Latina de todo el esquema de conducta administrativa. Esta legislación de Buenos Aires tiene características evidentemente de actocentrismo que comparte con todas las demás normas provinciales. Sin embargo, en el artículo 1 nos encontramos unas referencias muy interesantes o una regulación que merece repasar con cuidado en lo que hace al tema de las omisiones. En el artículo 49, inciso 3, vemos una regulación en materia de vías de hecho que tiene todo un perfil que nos recuerda el tema de conducta administrativa que va a empezar a regularse en América Latina más adelante. De ahí el mérito que tiene esta normativa de Buenos Aires. Dicho esto, lo que me queda es precisar que el sistema argentino es un sistema actocentrista. No podríamos decir que cuenta con una legislación nacional contenciosa administrativa que nos va a permitir ubicarlo en la categoría de los sistemas que tienen normativa de fondo y de forma, pero tampoco podemos decir que no la tiene. De hecho, la hemos estado analizando y me refiero a la normativa provincial. Así que aquí, ni modo, vamos a tener que dejar al sistema argentino ubicado a medio camino entre las dos subcategorías de actocentrismo que hemos estado analizando. Bolivia. La particularidad que tiene Bolivia y por la cual la dejamos hasta este momento es la siguiente. En Bolivia tenemos de 2014 la ley transitoria para la tramitación de los procesos contenciosos y contenciosos administrativos. Y bien, aquí tenemos a un sistema actocentrista. De eso no hay duda. El problema que me encuentro en la clasificación que estamos haciendo es que esta norma es muy general. Es un texto pensado para una vigencia, si se quiere, temporal, como su nombre lo indica, transitoria. Y entonces aquí me estalla la cabeza porque no tengo todavía una normativa especializada en materia contencioso administrativo en lo que hace a su faceta procesal.
Pero tampoco puedo decir que Bolivia es de los sistemas que no cuentan con un esquema de derecho administrativo especializado. Es más, hay que reconocer que Bolivia de lejos es el país que ha encontrado desarrollos y soluciones normativas para problemas que solo se presentan en América Latina y que a veces hemos ido a buscar los profesores y las profesoras a las universidades y a los textos europeos y no encontramos una respuesta a estos problemas latinoamericanos que en Bolivia sí se están trabajando. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema en transición. No puedo decir que es uno de los estados que no tienen regulación especializada en materia contencioso administrativa porque aquí tenemos una norma, pero tampoco puedo establecer que ya tiene normativa especializada en materia contencioso administrativa que me permita incluirlo en la primera subcategoría. Entonces, y al igual que lo hicimos con Argentina, ni modo, podemos aceptar que está en medio de las dos categorías o incluso podríamos en este momento determinar que existe una tercera subcategoría que está conformada por Argentina y por Bolivia y que está en medio de las dos. Y bien, llegamos al final del repaso de los sistemas latinoamericanos. Lamento informarles que es imposible que ustedes hayan disfrutado tanto como yo leyendo cada una de la normativa de todos los países de América Latina. ¿Y qué tenemos en este momento? Bueno, habíamos hablado de una clasificación. Tenemos dos grandes grupos en principio, es decir, países que están con una filosofía y un esquema que siguen las ideas de la conducta administrativa. Aquí tenemos a Costa Rica, tenemos a El Salvador, tenemos a Nicaragua, tenemos a Perú y tenemos a Venezuela. El resto de los países de América Latina siguen un esquema actocentrista, es decir, han seguido perfeccionando su ordenamiento jurídico en torno al acto administrativo. Y aquí tenemos, si se quiere, dos subcategorías o tres, por lo que habíamos visto hace un momento con Argentina y Bolivia. Tenemos los países que tienen normativa especializada tanto sustantiva como procesal. Y aquí tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos Guatemala, tenemos a Honduras, tenemos a México, República Dominicana, tenemos a Panamá, tenemos a Paraguay, tenemos a Uruguay. Tenemos lo que podrían ser los países que no tienen todavía un esquema de regulación concentrado, contencioso administrativo, y aquí incluimos en esta subcategoría a Cuba, a Chile y a Ecuador. Y tenemos aquellos países que podrían estar a medio camino o en una categoría intermedia entre estos dos, que son Argentina y Bolivia por los aspectos que les señalaba. En este momento he de precisar que esta clasificación variaría enormemente si utilizáramos como parámetro las regulaciones en dominio público de cada uno de estos estados o los temas de responsabilidad civil extracontractual de cada uno de estos ordenamientos. Nuestros sistemas son ordenamientos hermanos y tienen enormes semejanzas, y creo que es importante que nosotros y todas las personas que estudian el derecho, comparado, no solo los y las administrativistas, pensemos que podemos aprender de los sistemas de los países que tienen situaciones sociales, realidades políticas, realidades económicas muy similares a las nuestras. Con el repaso que hemos estado haciendo hasta este momento tenemos lo siguiente. Vimos en la parte de historia, en un conjunto de videos anteriores, cómo llegamos hasta este momento. Con estos dos videos acabamos de darnos una idea de cómo estamos en este momento presente. Y espero muy pronto poder presentar un conjunto de videos donde ahora sí, ingresando en la jurisprudencia de cada uno de los sistemas, podamos ver cómo naturalmente está surgiendo una teoría general de la conducta administrativa. ¿Y por qué se da esto? Lo vamos a ver ya con más detalle cuando empecemos a comparar
cómo surge la teoría del acto administrativo y cómo ese fenómeno en la dinámica jurisdiccional produce una estructuración más adelante de índole académica y cómo esto mismo está pasando con el tema de la conducta administrativa. Hablaremos de una serie de temas particularmente divertidos. Vamos a hablar del síndrome de Peter Pan y de otras muchas cosas. De mi parte, muchísimas gracias. Si llegaron aquí hasta esta parte del video, quiero decirles pura vida y nos vemos más adelante. Gracias por verme.